Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante. Aquí está el trofeo que levantará el León o Tigres el próximo domingo en el Nou Camp, allá en León, Guanajuato. El trofeo del Clausura 2019 del fútbol mexicano. Estamos en la noche previa al inicio de la gran final, los primeros 90 minutos en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León. Bienvenidos, tenemos un programa interesante. Hubo hoy declaraciones de los dos equipos, de León, de Tigres, día de medios, y también tendremos otros asuntos que tienen que ver con Rafael Márquez, la presentación de Alejandro Irarrágorri y el grupo Orlegui al frente del Atlas. El Atlas de pronto se convirtió en hermano de Santos. No me digan cómo, cuándo y por qué, pero es ahora Héctor Huerta y Jared Borghetti ya son como hermanos, son del mismo equipo. Socios. Bueno, buenas noches. Gran detalle, haberlos traído. Correcto, por eso están aquí. Bien. Por eso están aquí. Bueno, buenas noches. Profesor Mario Carrillo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, compañeros, buenas noches. Rafa Puente, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo están, compañeros? Héctor Huerta, Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo están? Jared Borghetti, ¿cómo estás? David. Y Álvaro Morales, que viene en representación de Del ya eliminado. Vox Populi. De la perra brava. Tú sabes que nada Perfecto. que Bueno. no es personal, que son negocios. De acuerdo. Sí. Bueno, hablando de negocios, no, mejor dicho, hablando de la final del fútbol mexicano, vamos a escuchar a Jesús Martínez, que habló con Tlatuani Carrera, una entrevista muy interesante. Tú semana a semana vives la ansiedad previa a los partidos. Sin embargo, esta es una final. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo administras esta semana? Se vive diferente, pero como dices, el fútbol es mucha ansiedad, mucho sufrimiento, pero también te da muchas alegrías, muchas glorias, y más cuando tienes un puesto tan importante, cuando las decisiones que tomas son muy importantes para la institución. Se hablaba mucho y se habló mucho en prensa, en todos lados, de algunos problemas de vestidor con los técnicos. ¿Cómo se solucionó eso? Pues para mí nunca hubo problemas de vestidor. Digo, obviamente siempre tienes algunas circunstancias que se manejan como en cualquier equipo, pero yo siempre el vestidor lo he sentido bien, a veces muy bien, a veces cuando las cosas no se dan es difícil. Se habló directamente del caso Boselli, goleador del equipo, se va a este torneo. ¿Qué tanto había costado trabajo tomar esa decisión de su salida? Bastante, porque como tú dices, Mauro Boselli fue un jugador muy importante para todos nosotros. Está ahí, los récords no mienten, lo que hizo no miente, levantó 2 copas también, fue muy importante. Entonces, cuando decían que por ahí, justo lo que mencionas, hay que decirlo tal cual, había un problema de vestidor, pues qué raro que un jugador que te hace más de 130 goles tenga algún problema, entonces no me suena muy lógico, ¿no? Fue una decisión bastante complicada, pero yo creo que hay ciclos en la vida futbolística que uno debe tomar, y yo le deseo lo mejor en esta nueva etapa, y afortunadamente hemos podido lograr su reemplazo, no sea en un solo jugador, sino en un sistema de juego que hoy en día ha generado muchos goles, muchas asistencias, y ojalá tenga un gran éxito y León sigue siendo su casa. ¿Tú cómo ves este equipo y qué tiene que pasar para que sean campeones? Yo creo que tenemos que demostrar el mismo fútbol que hemos hecho. No te puedo decir que vamos a ser campeones jugando bien. A veces juega un poco la suerte, juega mucho el rival. Nosotros tenemos muchísimo respeto por Tigres, hay que decirlo tal cual, las nóminas son muy disparejas porque tienen muy buenos jugadores, pero al final esto se decide en la cancha. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que juguemos bien al fútbol, que nos ayude Dios y que salgamos inspirados, y obviamente, como te digo, con mucho respeto al rival. ¿Cómo hacer para trascender a ser un equipo de tradición, como se les llama a estos grandes? Bueno, con títulos. Por eso son equipos grandes. Tenemos que contagiarnos que somos un equipo ganador, y con eso es algo muy importante, porque pues, también se vale creerse, ¿no? Te la tienes que creer para levantar todos estos títulos que tú ves. ¿Cuál es tu pronóstico para estos 2 partidos? Mira, mi pronóstico es que va a ser un partidazo, porque cuando dentro de la cancha hay jugadores con tanta calidad como lo es Tigres, y dentro de la cancha hay jugadores que han hecho una gran temporada como es lo de León, yo solo lo único que veo es que va a ser un partido sufrido de todas las maneras. Bueno, Jesús Martínez, hijo, que hay que decirlo, ha hecho una gran labor con el equipo de León, callado, sin hacer demasiado escándalo, ha madurado muy bien. Estoy de acuerdo que siempre ha tenido la sombra del padre, el apoyo del padre también, pero hay que reconocerle que Jesús Martínez Jr. ha vuelto a esta plaza, una plaza
importante, una plaza protagonista y que siempre está peleando por los primeros lugares. Se había alejado un poquito de la zona de liguilla, pero ha vuelto con mucha fuerza en este torneo con un equipo que a este le ha sido un paso histórico. Como lo ha pasado con muchos clubes, ¿no? También que se alejan un poquito de la fiesta grande, no solamente León, le pasó a América también, hoy le sigue pasando a América Chivas. de liguilla. En algunas ocasiones estuvo alejado de liguilla. Pero Jared, pero no te, a ver, Bueno, hay a Santos. A Santos, a Estoy de Toluca, acuerdo, estoy de a acuerdo. Pachuca, Claro. a Cruz Azul. Sí, pero O sea, América nunca llega está un momento- lejos de pelear por una posibilidad de título. pero ha habido torneos en que no les ha ido bien, no solamente uno, sino dos, sí. ¿no? O sea, no están exentos Varios, de eso. Es a veces en el recambio de jugadores, no terminan a lo mejor decidiendo de la mejor manera y terminas alejándote un poquito de ser protagonista en algunas ocasiones. Pero los que tienen un buen proyecto, los que tienen buenas bases, regresan, como De es el acuerdo. caso de León, ¿no? Ahora, Álvaro, ¿quién estaría más cerca, perdón, Rafa, quién estaría más cerca de esa grandeza, León o Tigres? Ninguno de los dos, porque para mí, David, y lo he sostenido, no hay grandes en el fútbol mexicano. Con la cantidad de torneos más la duplicidad de los torneos cortos, la cantidad de títulos es muy poco. La cuestión, hay popularidad, pero grandeza es otra cosa. Que han venido jugadores muy importantes a todos los clubes. Bueno, sí, Bebeto vino justamente a Toros Neza y Toros Neza no por eso fue grande. Butragueño vino a Celaya y no por eso fue grande. Han venido grandes jugadores. Dirceu de América. Sí, No, y Celaya tuvo a Michel. No, bueno, pero ¿sabes qué? espérame. Qué bueno que no hay Monterrey, esa cuestión. Eusebio. Qué Tigres, bueno que no hay Edu. esa cuestión de que en todos los torneos siempre ganan los mismos. Si algo tiene el fútbol mexicano Es un poco más de equilibrio, ¿no? hay mucho más equilibrio, es más competencia, no siempre son los mismos. Sí, pero hay presupuestos distintos. Ahora se está notando cada vez Hoy más. creo que hay más Sí, parejos. no, ¿Hay más se han parejos? parejado. Hoy hay más parejos. A ver, ¿Y se han cuatro que están parejado, disparejones? pero ¿Cuánto vale la plantilla de Tigres contra la de León? ¿Qué te gusta, el doble? Más del doble. Más crees del doble, que más del triple, doble? yo ¿Tan- creo. tan- Sí, tanta la claro, diferencia? claro, hombre, pero Claro. por supuesto. Ahora, te voy a decir, 50, 30 millones. 50, ahí 30. lo acabamos de escuchar. El trabajo de Jesús Martínez, hijo, como directivo, con la asesoría del padre, yo digo que ha sido no bueno lo que le sigue. O sea, en el tiempo, para conseguir el regreso de un equipo que por más que luchó y luchó, no conseguía el ascenso. Lo que hizo de la mano de él y con el técnico Matosas, fueron dos, o sea, un bicampeonato, se volvió a meter a León en el sitio que le corresponde por historia. Y la verdad es que este torneo, Una historia que mucho tiempo, Rafa, ojo, espérame, estuvo apagada, sorteando las dificultades que se han presentado. Porque él no lo ventila públicamente, pero el vestidor tuvo inconvenientes De fuertes. hecho, él lo niega. Nosotros, sí, de acuerdo, pero no lo va a decir. Pero tú hablas del tema Boselli. ¿Tú No, hablas del tema bueno, Boselli? Boselli, Alfredo Tena, etcétera. Sí, de acuerdo, de situaciones que trascienden, que sabes, Ahora, que no puedes extrañan- decir. Uno pensaría que iban a extrañar a Boselli. No extrañaron a Boselli, No, ¿eh? pero Ni eso a qué Boselli se a León, debe? Boselli terminó siendo campeón allá en Brasil. No, bueno, No, de acuerdo, pero Boselli Boselli a caer a había. cubrir una. A ver. En el Rafa. momento que llega. Perdón. A ver, Rafa, termina. No, Boselli había no confirmado, reconfirmado su capacidad Claro. como jugador. Y se metió en el corazón de todos los leoneses y era ídolo. Y la postura que adoptó después de haber sido no separado del plantel, no llegaron a un acuerdo, y es entendible. La postura que tuvo con la tribuna en uno de los partidos de León me parece que no era la Sí, no fue correcta, correcta. por la forma como había procedido la directiva. Fue mal agradecido. Y sortearon todas esas dificultades para de la Pero mano de Ambriz quiso hacer un quedar mal al trabajo equipo. ¿Boselli esta mecía la temporada. mano de los técnicos, Rafa? No, pero ¿cómo Boselli no, tenía hombre? sus grupos. No, Hacía grupos. Hacía A ver, grupos. espérame. O sea, él mecía la mano. No, bueno, no es que me hiciera. El Mecía la problema cruz. con Alfredo, el director del equipo, el director técnico era Luis Fernando. Y Alfredo estaba. Y sabemos del temperamento de Alfredo. Y sabemos que hubo un problema. Ellos lo saben internamente mejor que nadie. Pero bueno, sortear todas esas dificultades en un equipo que no había conseguido calificar en cuántos torneos ya, después de haber sido bicampeón. ¿Sabes qué? Y lo que han hecho de la mano de Ambriz, el darle la confianza, el darle de alguna forma la libertad para que trabajara, el convencimiento de los jugadores. Mena llega, se instala como el goleador del torneo. Pero no me digas que Mena llegó con grandes blasones. No, el así Cruz Azul, ¿qué así pasó? como Creo dice- que hasta libre Pero a ver, salió. vamos a escuchar a Héctor Huerta y al profe Perdón, Carrillo. pero sí. Héctor, primero, ¿qué opinas acerca de este León
y también hay que hablar las cosas como son, ¿no? Sí. Y yo quiero mucho y respeto mucho a la familia Martínez, admiro lo que ha hecho Jesús Martínez en el fútbol y lo que ha hecho su hijo, lo acabo de decir, pero también hay que reconocer que es parte de una multipropiedad. Sí. Es decir, si tú analizas Hijo, a veces puede ser jugadores de más León, difícil, ¿eh? ¿tú crees que es más difícil? Hombre, hacer funcionar a 2 o 3 equipos. Que administrativamente sea A ver, brillante. pero, Bueno, yo creo que tiene más dificultades que uno pero solo. Héctor, tiene sus ventajas manejar más jugadores de fútbol. Sí. Tener un Más panorama opciones. más amplio que otros equipos. Sí, pero mira, Jesús hijo se fue a vivir a León, tenía que estar instalado en la Sí. plaza, no como en el Atlas que lo dirigían a control remoto desde el DF, ¿no? No, se fue a vivir a León, al equipo lo ascendió a Primera División. Sí. Fue el presidente de los presidentes más jóvenes el más joven en ser bicampeón, no hay duda. Bicampeón, campeón de Primera División. Porque cuando oigo yo que no, es que Amaury Vergara está muy joven, tiene 31 años. No, a los 31 ya Hank y Jesús Martínez ya habían levantado trofeos de campeones, ¿eh? Sí, de acuerdo. O sea, la edad no es un pretexto. ¿Se tiene o no se tiene capacidad para esto? A estos dos, a Hank y a Jesús Martínez Jr., les encanta el fútbol. No, A de hecho, Vergara mira. le gusta el cine, no le gusta el fútbol, es otra cosa. Bueno, pero eso es Pero otra pongo historia. este ejemplo porque son ejemplos Pero a ver, de éxito deportivo y de fracaso pero escapaste deportivo. directamente de lo que yo había planteado. Habíamos hablado, De la y hoy mismo multipropiedad, tenemos el sí, ejemplo sí, claro. de Alejandro Aragorri, que vamos a tocarlo un poquito más adelante con Santos y el grupo Orlegui. Pero ¿no sería bueno que ellos mismos se autorreglamentaran en el sentido de que no hicieran operaciones entre León y Pachuca? ¿Pero en hacía- qué las hicieron? Hacían entre América y Guadalajara cuando estaba No, Martínez pero Garza realmente, con el ¿pero en qué Guadalajara. las hicieron? No, No, se ha pasado el Gulit espérame. Peña, No, y Luis entre Montes. Santos y América. Claro. Estoy de acuerdo, Hubo pero momentos eso donde no hay, Santos a ver, era pero casi, no hay, pero no hay no un la conflicto, cantera, no sino hay el un conflicto abastecimiento de figuras. pero no hay un conflicto de intereses ahí. En la transacción de jugadores, no. Yo una de las propuestas que hago, a ver, que todos los equipos de la multipropiedad jueguen en la fecha 1. Jueguen en la fecha 1. Claro, ahí tienes toda la razón. Que jueguen en la Ahora, fecha sin uno. embargo, también así como estaba el beneficio de la duda, hay que poner los puntos sobre las IES. Los últimos 2 torneos, estos equipos se enfrentaron con posibilidades Pachuca de entrar, con la victoria dejaba fuera a Querétaro y a Morelia Y perdió. y empataron. Por eso, y se metió Querétaro. pero Rafa, Espérame, pero y eso no, acaba de pero, Rafa, suceder. pero eso no justifica. No, es que te estoy diciendo. No, bueno, es que tú todo lo quieres ver con en un no, pero a ver, sentido pero, que pero está prohibida esto- la multipropiedad. espérame, sí, Está no, está prohibida. prohibida, pero no en México. David, Tú y yo, la FIFA. y lo hemos dicho. Tú y yo trabajamos, espérame. tú y yo trabajamos en una empresa donde Claro, un dueño claro, y- arregló un partido. No, eso lo sabes tú. Yo no lo sé. ¿tú no lo sabes? No, que arregló, no. Ay, por Dios. No, que arregló, no. Moisés Saba, que en paz descanse. Arregló el partido. No ordenó Moisés Ah, Saba. eso estás cierto enterado tú, resultado. yo no estoy enterado. Yo estoy enterado. No, en el qué Veracruz bueno. Morelia ordenó cierto Ya no resultado. tendríamos la regla de No, Moisés igual Saba. que se habló de aquel Bueno, Atlante. bueno, Jaguar, También, tú sabes que existe. A ver, profe Mario Carrillo, yo quiero, bueno, aparte de la misión de Jesús Y que Martínez. quede claro, yo para nada estaba enterado, Ah, ¿no? Por no doy marcha atrás. No, y tú No, me bueno, conoces. está bien. Si hubiera estado enterado, lo diría. Está bien. O sea, Saba ¿qué hizo? A ver, vamos con Mario Carrillo y después vamos con ese tema que es un poquito antiguo. Yo estuve ya a en ver, equipos de multipropiedad, América Sí. Necaxa. Sí. Me tocó en los dos, América Necaxa San Luis, por ejemplo, y nunca vi ningún problema. Es decir, nunca. Ya con Necaxa, en verdad, es decir, me tocó pero, estar profe, pero yo no, en Necaxa, pero yo pelear tampoco, contra la yo América. yo es tampoco decir, veo ningún veíamos- problema, pero la línea es muy delgada para que exista el problema. ¿Y ustedes Sí. no lo entienden? David, No queremos David, entender. Pero te David, desviaste una de cosa, tu sí lo tema entendemos. inicial, que si Sí el lo abastecimiento o el manejo de jugadores, el potencial de jugadores, si tú tienes 2 o 3 equipos, es indudable que tienes te beneficias, mayores te opciones. beneficias. Pero ¿cuál es el problema que entre ellos El intercambian manejo de jugadores? ellos. Ahí no. A ver, para mí el problema es el tiene una resultado. ventaja, Este mini draft tiene una entre ventaja. Necaxa, San Luis y Claro, América. por supuesto, hay Bueno, un sí mini lo hacía. draft. A lo mejor eso, pero no estás equipos de atentando multipropiedad. contra Hay un otra cosa, resultado. David. Hay otra cosa, David. Profe Mario Carrillo, regresamos con usted, Sí. porque usted nos debe una explicación a profundidad. Con mucho gusto. Realmente del gran trabajo que ha hecho otro hombre que se llama Nacho Ambriz en Sí. este equipo de fútbol. Con gusto, claro que sí. Bueno, regresamos con el profe Mario Carrillo y con nadie más, ¿eh?